Decíamos en la sesión anterior que otra historia era posible, una historia distinta de la historia que se hizo, sobre todo, entre los años 60 y los años 80, una historia que se pensaba que su única utilidad era estar al servicio de determinadas causas políticas y sociales. Una historia que hacían unos historiadores que eran necesariamente historiadores comprometidos. Otra historia, otro enfoque es posible. Con eso no negamos o no se niega el compromiso del historiador. Eso significa entender el compromiso del historiador de otra manera. El historiador no debe estar comprometido con esas, en tanto que historiador, en tanto que ciudadano, evidentemente, puede estarlo y seguramente debe estarlo, pero en tanto que historiador no debe poner por delante ese compromiso político, es decir, utilizar la historia para esos fines políticos y sociales. El historiador comprometido de hoy, de principios del siglo XXI, es un historiador comprometido con la historia, un historiador comprometido con la buena historia, con su oficio, no un historiador comprometido y que por lo tanto pone al servicio de determinadas causas políticas, sociales, del tipo que sea, la historia. La historia es un oficio, la historia es una disciplina y debemos, de alguna manera, resguardar esa historia de ese venderla al mejor postor o a unas determinadas causas. El historiador debe ser un historiador comprometido con la historia y ese historiador al mismo tiempo es un ciudadano y ese historiador, en tanto que ciudadano, puede o debe estar comprometido con muchísimas causas del tipo que sea, pero la clave está en no poner una cosa al servicio de otra. Ese historiador que puede estar muy comprometido con muchas causas sociales, políticas, culturales, del tipo que sea, cuando hace historia debe intentar dejar al margen lo máximo posible. Todos sabemos que alcanzarlo totalmente es seguramente imposible, no existe una objetividad total. Ninguno de nosotros podemos quitarnos de encima lo que somos, lo que pensamos, en lo que creemos, pero cuando actuamos como historiadores, cuando hacemos historia, debemos intentar hacer un esfuerzo para que eso quede lo más al margen posible de nuestro trabajo histórico. Solo así podremos hacer historia, una historia, insisto, que no va a ser objetiva, totalmente objetiva, porque no es posible, pero una historia que lo va a ser lo máximo posible, que va a ser una historia honesta en ese sentido. Bien, decía que el historiador puede estar muy comprometido, pero lo está como ciudadano. La clave está en no mezclar las dos cosas, en no dejar que ese compromiso penetre en nuestras maneras de hacer historia. Solamente así haremos una historia que sea durable en el tiempo, es decir, que no periclite de alguna manera rápidamente, que cuando uno lee los libros 20, 30 años después, sean libros que ya no nos hablen de nada, porque estaban pensados para una determinada causa, para una determinada lucha. Eso es lo que ocurre hoy con muchos de los libros que se escribieron en los años 60, en los años 70, en los años 80, que estaban al servicio de la revolución, que estaban al servicio de la transformación social, algunos que estaban al servicio de la construcción nacional. Son libros que hoy difícilmente podemos seguir leyendo. Pero, insisto, es posible hacer una historia comprometida solamente con la historia. Y un buen ejemplo es el de un historiador no de hoy, sino un historiador de ayer, del historiador Marc Bloch. Marc Bloch escribió un conjunto de libros, Los reyes taumaturgos, en 1924, La sociedad feudal o la historia rural francesa en los 30, y luego dos libros que dejó
para la posteridad, porque él fue fusilado en 1944 por las tropas nazis. Esos dos libros, La extraña derrota, que escribió en el año 1940 y se publicó póstumamente en La apología de la historia, que escribió en esos primeros años 40, que dejó inacabado y que se publicó posteriormente. En esos dos libros son libros que hoy seguimos leyendo como ayer. La extraña derrota es un libro que todavía hoy es un libro fundamental para entender qué ocurrió en Francia en 1940. La apología por la historia sigue siendo el libro que se lee en las universidades como introducción a la historia. Son libros escritos hace muchas décadas, pero que hoy son tan frescos. Evidentemente sabemos muchas más cosas, eso es inevitable, pero son libros que se pueden leer, que se sostienen plenamente 50, 70 años después. Esa es una historia hecha solamente con el compromiso que el historiador tiene con la historia bien hecha. Pero eso no significa que Marc Bloch no fuera una persona muy comprometida. Marc Bloch participó en todos los debates de la Francia de los primeros 30 años del siglo XX, en torno a la affaire Dreyfus y sus efectos. Marc Bloch luchó por Francia en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, aunque podía haberse escapado por su edad, por ser padre de familia numeroso, quiso ir a la guerra para defender a Francia. Él consideraba que ser patriota era fundamental. Un historiador, un ciudadano muy comprometido con Francia, con su patria, pero que cuando hacía historia pensando solo en la historia.